Amados hermanos, tengan ustedes nuevamente muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a exponer la palabra en el libro de Job, capítulo 16. Bien, vamos a continuar con los debates, discursos, palabrerías entre Elifaz, sus amigos, contra Job. Hemos visto en el devocional anterior más o menos identificar el tipo de creyente que era Elifaz. Habíamos dicho, era aquel que conocía gran parte de la palabra, no tenía una relación, una intimidad tan cercana, tan íntima con Dios como la que tenía Job, y que este personaje, Elifaz, condenaba, juzgaba, argumentaba de acuerdo más que la palabra a su experiencia y a sus emociones. Hemos dicho que de nosotros como hijos de Dios debemos evitar ser ese tipo de creyente, sino más bien el tipo de creyente que era Job. Que hay cosas que usted y yo tenemos que llegar a entender que no le vamos a encontrar una razón de ser de parte de Dios, y que Dios a veces las va a permitir, y que nosotros debemos mantenernos de acuerdo a la palabra. Y si no sabemos qué es lo que está o por qué razón está aconteciendo alguna situación en nuestras vidas, es simplemente reconocer y decir: no sabemos qué está pasando, pero Dios sí lo sabe, y Dios tiene la razón, y Dios tiene siempre en su mano la justicia y amor, y busca siempre lo mejor para usted y para mí como creyentes. Hemos dicho de que muchas veces se juzga bajo la otra perspectiva de Elifaz, de que si uno pasa situaciones de tormento, situaciones de injusticia, situaciones de enfermedad, como este caso, de desolación, de falta de economía, qué sé yo, hemos visto que no necesariamente siempre va a significar de que nosotros, usted y yo, cuando pasemos ese valle de tormenta, signifique que estemos en pecado. No necesariamente. Entonces hemos visto la forma y la manera como Elifaz estaban juzgando a Job, y Job mantenía firme y defendía su integridad, defendía su santidad delante de Dios. No comprendía Job, no entendía Job, pero no quejaba delante de Dios, no daba la espalda, no renunciaba a su fe. Y eso es una manera de poder entender la madurez de la fe de Job, la madurez de su permanencia en Cristo en la vida de Job. Es algo que usted y yo debemos de imitar. Hemos dicho de que ciertamente muchos de los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento han fallado y aún seguirán fallando, pero no siempre eso tiene que ser así, de esa manera. Habíamos dicho de que Jesús fue 100% hombre y no falló. Vemos la vida de Job, una persona íntegra, temerosa y fiel y leal a su Señor. Hemos visto también, dije yo, la vida de Daniel. Estudie usted. Ellos no sucumbieron, no se rindieron en su fe y se mantenieron firmes a pesar de situaciones tan adversas que seguramente ni usted ni yo hemos pasado en nuestro vivir en el Señor. Entonces es un ejemplo a seguir, y no es un pretexto de que si sentimos mal o hay situaciones hay que sucumbir, hay que maldecir, hay que renegar contra Dios. No, en todo tiempo el creyente maduro tiene que alabar al Señor, tiene que glorificar el nombre de Jesucristo y dar testimonio y no ocultarse, porque muchos esconden si están en una situación mala, porque dicen: el creyente, el pastor o el diácono o el hermano mayor en la fe no puede pasar situaciones económicas, no puede pasar situaciones de salud. ¿Por qué? Porque van a decir que estoy en pecado. Vamos a ver hoy, en esta mañana, que Job no se oculta, sino más bien él dice que se vea al mundo mi vida, el flagelo que estoy pasando, como testimonio.
de que no reniego contra Dios y que no entiendo la situación, pero soy firme y fiel al Señor. Bien, vamos a empezar entonces el devocional del día de hoy. Dice las escrituras, Job se queja contra Dios. A veces en la traducción se ve un poco como que se estuviera quejando, reclamando a Dios, y eso no es así, sino que pone sus aflicciones delante de Dios. En otras palabras, lo que quiere decir Job se queja contra Dios, ve y mira a estos amigos así, y quién amigos como tal, quién no quisiera tener mejor enemigos, hay que cuidarse más a veces de los amigos que de los enemigos. La carga adicional que él estaba sobrellevando, a pesar de la situación que ya era demasiado, el tener que de alguna forma lidiar con estos personajes y no pecar en su corazón, no salirse del lineamiento de su testimonio, y le era muy difícil porque Elifaz lo provocaba indirectamente a renegar contra Dios, a maldecir qué sé yo, y bueno, pero aquí vemos que Job se mantiene firme, y es por eso que dice, se queja contra Dios, porque dice, tengo ya todo esto que es suficiente, no entiendo por qué me acontece, y encima tengo estos amigos que me empiezan a hostigar, es demasiado, no lo soporto. Y obvio, si usted está en una situación y viene alguien y le juzga y le quiere obligar, hay algunos que hacen eso, le quieren obligar a reconocer algo que no has cometido. Entonces, eso es una situación bastante incómoda, bastante fastidiosa, era lo que de alguna forma estaba pasando Job. Dice las Escrituras, respondió entonces Job a lo que hemos visto en el capítulo anterior y dijo, muchas veces he oído estas cosas como estas. Consoladores molestos sois vosotros. Muchas veces he escuchado a personas como ustedes que hablan, juzgan, determinan, se creen dioses y ya dicen, tu pecado es tal, tu pecado, y señalan a las personas. Y él dice, he oído siempre personas como ustedes, consoladores molestos sois vosotros. Y ahora yo en experiencia propia veo que ustedes que hacen escarnio de mi persona, burla de mi persona, y no encuentro yo consolador. Consoladores así, que peor serían los enemigos en todo caso. Por eso dice, consoladores molestos sois vosotros. No consuelan, sino más bien sus palabras lastiman, hunden y molestan. Eso es lo que dice Job. 3. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Lo que ustedes dicen son palabras vacías. Yo no he pecado. Yo no sé, no entiendo la situación por la cual paso. ¿Por qué ustedes me obligan a querer reconocer algo que no he cometido? Son palabras vacías. Todos esos discursos que ustedes hacen. Y muchas veces la iglesia hace eso. Juzga, determina, lapida a las personas, y eso no es bueno. Entonces, más adelante, dice, ¿qué te anima? ¿Qué te motiva a responder? ¿Qué te motiva a decirme estas cosas a mí? ¿Tu ánimo es consolarme? No, falso, me estás lastimando. ¿Tu ánimo es o tu voluntad es ayudarme? No me estás ayudando. Al contrario, ¿qué es lo que te motiva? ¿Sentirte bien tú por una situación que pasaste atrás? ¿El juzgar te hace sentir bien a ti? Pregunto yo, iglesia, ¿juzgamos, actuamos a veces como Elifaz, determinamos y eso nos hace sentir bien? ¿O buscamos hacer sentir bien a las personas? Yo les recuerdo, usted y yo, como Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido, dice las Escrituras, a salvar al mundo, a reconciliar al mundo con el Padre, nosotros somos igual. Somos restauradores, somos gente llamados a sanar corazones, somos gente llamados a llevar a la persona a los pies del Creador, no a condenarlos. Bien, él dice luego más adelante, también yo podría hablar, dice Job, también yo podría decir,
muchas cosas en la postura y en la posición de ustedes. Cambiemos los roles. Yo podría hablar también como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras. Yo podría decirles lo mismo porque experiencia tengo, conocimiento tengo, soy maduro en la fe, puedo determinar, lapidar y lastimarlos también. Yo podría hacer esto si invirtiéramos los roles. ¿Cómo se sentirían ustedes? Le está diciendo en otras palabras Job a Elifaz y sus amigos. Pero dice, y sobre vosotros podría mover mi cabeza. Esto es algo que me queda mucho de la iglesia tradicional, no con el ánimo de juzgarla, porque yo me considero parte de la iglesia tradicional. Pero hemos visto mucho cuando a veces movemos la cabeza diciendo qué pena tu vida, qué triste tu realidad. Claro, estás en pecado, claro, volviste a lo mismo, claro, otra vez tú, movemos la cabeza. Y eso es lo que dice Job aquí. Y sobre vosotros yo mover mi cabeza. Esa es una actitud que nos debe llamar a la vergüenza. Es una actitud de arrogancia. Eso es una actitud de dañar a nuestro prójimo. En vez de levantarlo, en vez de restaurarlo, en vez de animarlo, en vez de llevarlo a los pies del Señor. No juzguemos, abracemos, comprendamos. Y si de verdaderamente, sí, hay pecado en la persona, igual, reprender el pecado y animar y restaurar a la persona. Sin embargo, dice en el 5, Job, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Yo no haría lo que ustedes hacen. Yo alentaría verdaderamente con mis palabras. Buscaría hacer medicina, y eso dice los proverbios. Yo buscaría hacer que mis palabras sean medicina a su cuerpo, consolación, y apaciguaría el dolor que ustedes estuvieran pasando. ¿Cómo levantamos al caído? ¿Cómo levantamos al que tropezó? ¿O cómo levantamos simplemente al que está mal? No necesariamente porque tropezó, no necesariamente porque pecó, sino porque simplemente por alguna razón pasa una situación así. ¿Cómo nosotros actuaríamos? Y él dice, yo mis labios serían consolación y apaciguaría vuestro dolor. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud, iglesia. Podemos identificar, sí, si una persona es evidente el pecado, es evidente que hizo algo mal, reprender lo malo y restaurar a la persona. Pero cuando no sabemos qué pasó, no podemos nosotros pretender ser sabios, no pretendamos nosotros ser Dios y decir, tú has pecado. No, siempre abrazar y restaurar a la persona. A eso somos llamados usted y yo. Voy a adelantar un poco. Me voy al 11 porque ya el tiempo me gana también. Me dice ahí ahí sigue hablando Job acerca de cómo él se siente, lo fuerte y lo duro que él está atravesando, que es inconsolable el momento que él pasa, y lo que es peor, no saber la razón por la cual él está pasando una situación así. Y él dice entonces, a pesar de toda esta situación, Dios me ha entregado al mentiroso, habla de sus amigos, y en las manos de los impíos me hizo caer. Encima soy burla, le recibo el tormento de palabras que me hunden más. Dios permite esta situación y no sé por qué. Habla consecuentemente ahí de cómo estuvo y cómo está ahora. Y en el 16 dice, hasta el 20 hay cosas muy importantes que vamos a detenernos y con eso terminamos. Él habla, mi rostro está inflamado con el lloro, mi lamento es tan extremo, mi rostro está ya tan inflamado de tanto sufrir, de tanto llorar, no solamente por el dolor, sino por la situación que paso. Habíamos dicho al principio que Job se lamentaba un tanto más, no por la situación de enfermedad, sino por lo que hacía doler a la familia, y no entendía cómo él pudiera entregar su testimonio
al mundo de una persona íntegra, sano, santo, y qué diría el resto de las personas. Eso le dolía mucho a Job. Y él dice: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos. Él defiende su integridad, defiende su santidad. Estoy así sufriendo y llorando por la situación de enfermedad que me siento, lloro y sufro por la familia, lloro y sufro porque de repente no soy digno del Señor. La gente, ¿qué dirá de mí? Porque por mi causa, ¿cómo juzgará a Dios? Eso era su preocupación de él. Y él dice: a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura siempre. En todo tiempo, mi oración ha sido buscar que Dios me explique y me saque de esta situación pronto. Eso fue siempre la petición del corazón de Job, y de haber sido mi oración siempre pura delante de Dios. Y eso es una situación de ejemplo que usted y yo, vuelvo a repetir, debemos asumir. Pasa situaciones difíciles, no entiende, no ha hecho nada, está todo a cuentas. Pedir de repente como David: ve si hay iniquidad en mi corazón, Señor, mira en qué te he fallado y te pido perdón, Señor, porque a mi memoria y a mi entendimiento no hay culpabilidad, pero pasa una situación de enfermedad, de crisis económica, no lo entiendo, Señor, pero a veces pasa para que Dios pruebe nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, yo te amo con todo mi corazón, no entiendo, aceptaré lo bueno, aceptaré también lo malo en mi vida por causa de tu nombre, y no me rendiré, seguiré siendo fiel, seguiré siendo leal, seguiré manteniéndome firme en mi fe. Esa debe ser la oración. Mas de repente algunos reniegan contra Dios. ¿Para qué te sirvo si voy a estar así? ¿Para qué voy a andar en tus caminos si voy a estar peor? ¿Para qué voy a hacer esto si al final tú no lo valoras, Señor? Entonces, eso es un creyente inmaduro. Ese es alguien que de repente no ha buscado de todo corazón al Señor y no está firme en la palabra. Recuerde, nuestra guía de comportamiento es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la Biblia, el modelo, es el recurrente para cualquier situación que usted pueda pasar. Bajo la palabra, bajo los preceptos de la palabra, podamos dar un consejo, podamos dar una acción en nuestras vidas, no fuera de ella. Nuestras emociones, nuestras experiencias, ya lo he dicho, nos pueden jugar una mala pasada y alejarnos de la voluntad de Dios. Más adelante el 18 dice: oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Está diciendo que no sea oculto lo que estoy pasando. En otras palabras: oh tierra, no cubras mi sangre, el dolor, la expresión de tristeza de mi cuerpo decadente, moribundo, que no sea encubierto, que no sea tapado eso. Eso está diciendo él. Y no haya lugar para mi clamor donde se pueda esconder, disfrazar. Hacemos a veces eso. Lo dije hace un momento. Pasamos situaciones, no queremos que nadie se entere. ¿Por qué? Porque tenemos ya el chip insertado de que van a pensar que estoy en pecado, que estoy en esto, estoy en aquello, y van a hablar mal la iglesia de mí. No, hay que entender que pasamos situaciones que no entendemos, pero no necesariamente por causa del pecado. Y él dice que no se encubra nada, que no sea oculto nada, sino que más bien, de aquí dice el 19, aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Que paso esta situación difícil, incomprensible, injusta de repente, pero me mantengo firme, fiel al Señor, sin quejas, sin murmuraciones. Acepto lo bueno y lo malo de parte del Señor. Sé que pasará esta situación, pasará en algún momento, pero aquí estoy firme, que el mundo vea que estoy firme, que no decaigo, que no me encubro, que no me escondo, porque mi testimonio en mi corazón para con mi Señor está íntegro. No le he fallado a mi Señor. Eso dice Job, y es un ejemplo de vida para el creyente y para la iglesia de nuestros días. Bien, más adelante habla, lo mismo, y ahí termina. Lo importante
de este capítulo 16 es el ejemplo de Job. A mí me maldijeron, a mí me trataron mal, yo por esa razón no voy a tratar mal. A eso le dice Elifaz, yo no haría lo mismo con ustedes. Daría palabras de verdadera consolación y apaciguaría el dolor de ustedes. Eso dice Job, un ejemplo a seguir. No haría lo mismo. Luego habla también de que nosotros debemos mantenernos firmes a pesar de las situaciones que podamos pasar, no encubrir la situación que pasemos. Un ejemplo verdadero. Y lo otro es que aprendemos de Elifaz a no ser como él, a no juzgar a nuestro prójimo a la ligera, por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento o por nuestras emociones. Si no entendemos una situación, simplemente no la entendemos, pero basémonos en el principio de la palabra de Dios que nosotros, usted y yo, somos llamados a restaurar, a abrazar, a consolar, a levantar a nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga.